La implantología es una especialidad dentro de la odontología que trata de reponer los dientes ausentes. Pueden ir desde la reposición de dientes unitarios, es decir, que tengamos solamente una ausencia de una muela, un diente anterior, o puede llevarse a cabo la reposición de muchos dientes. Puede ser incluso reponer tanto un maxilar superior o un maxilar inferior. Maxilar superior es la parte de arriba de nuestros huesos maxilares y la mandíbula es la parte inferior. Por lo tanto, la implantología engloba todo tipo de paciente al que le falte de un diente a muchos. ¿Por qué es importante reponerse un diente? Reponerse un diente es vital porque forma parte de nuestra salud general. Cuando solamente tenemos una ausencia, puede repercutir en todo el sistema digestivo. Hay muchos artículos que demuestran que la simple ausencia de una muela puede provocar que las enzimas digestivas, que son todas esas proteínas, esos mediadores que utilizamos para poder digerir los alimentos, estén aminoradas y por tanto nuestra digestión sea peor. Esto se ha demostrado, pero no solamente a este nivel, sino a muchos. Los deportistas incluso pueden tener mejores marcas cuando la reposición de todos sus dientes está perfecta, es decir, cuando no existe ninguna ausencia dental. La estética es una controversia en este campo muy importante porque muchos pacientes piensan que nos hace falta reponer los dientes solamente por un tema estético y la verdad es que no. Tener todos los dientes en boca tiene una trascendencia vital en nuestra salud general. Por eso, si te falta, aunque sea solamente una muela, debes reponerla. La boca es como un puzzle, piensa en ello. Si falta una pieza, el puzzle está incompleto. Si nos falta un diente, los dientes de al lado tienden a buscar a su compañero y los de arriba tienden a buscar a su antagonista. Cuando esto lleva mucho tiempo en boca pasando, que tenemos una ausencia y no se repone, los dientes comienzan a desarmarse y el puzzle empieza a ser incompleto a más niveles, porque empezamos a perder los dientes que están cerca de este que hemos perdido y a su vez los antagonistas que tendrían que morder con él. Por eso es muy importante que te hagas revisiones periódicas para evitar precisamente llegar a esto. La caries dental es uno de los primeros motivos de las ausencias dentales. ¿Por qué? Porque una caries, cuando empieza a desarrollarse en el diente, muchas veces no nos da ninguna sintomatología, no nos duele, no nos molesta, hasta que llega a estar en planos un poco más profundos. ¿Qué significa esto? Que la caries infecte el corazón del diente, es decir, su pulpa dental. Cuando ya está en la pulpa, el pronóstico del diente suele ser más comprometido. ¿Por qué? Porque a veces hay que endodonciarlo y muchas veces las endodoncias no suelen ser el final del tratamiento de las muelas porque han perdido mucho tejido dentario, es decir, se han cariado en exceso y entonces es difícil restaurarlas y a veces su pronóstico final suele ser el de la extracción. La extracción conlleva que si pasa tiempo, desde que nos la hemos hecho hasta que nos reponemos el diente, el hueso que sujetaba esa muela siente que ya no tiene que hacer ningún trabajo y por tanto se reabsorbe. Las reabsorciones en el hueso también son un punto importante a tratar cuando hablamos de la implantología y de restaurar dientes, pero hablaremos de eso un poquito más adelante. ¿Qué ocurre si perdemos, por ejemplo, las muelas del juicio? ¿No son tan importantes como los molares o los dientes anteriores? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque las muelas del juicio evolutivamente han dejado de tener la trascendencia que tenían cuando sí las necesitábamos. De hecho, muchos pacientes a día de hoy ya no tienen en su desarrollo muelas del juicio, ya que en la evolución han dejado de tener trascendencia y por tanto ni siquiera erupcionan o ni siquiera se forman embrionariamente. Por eso las muelas del juicio no tienen el mismo efecto en nuestra boca que el resto de muelas. Así que si pierdes una muela del juicio no tiene el mismo valor que si pierdes, por ejemplo, un primer molar, un premolar, un canino o dientes anteriores, que sí la tienen desde luego en la estética final, en la función final y, como hemos hablado al principio, en la vida del paciente. Otra de las cosas importantes en la pérdida dental es la enfermedad periodontal. ¿Qué es la enfermedad periodontal? Es una de las segundas infecciones crónicas más prevalentes en el ser humano.
es cuando un grupo de bacterias patógenas, es decir, un poquito agresivas, nos invade nuestra cavidad oral y no somos capaces por nuestra inmunidad de atacarlas. ¿Qué ocurre? Que nuestras encías empiezan a hacer una reacción inflamatoria contra esas bacterias, pero se ven incapaces de poder combatirlo. Nuestro sistema inmunitario corre a intentar ayudar para poder destruir esas bacterias y lo que hace, sin querer, es destruir a su vez hueso y encía, intentando el objetivo de matar estas bacterias. El resultado final es que vamos perdiendo más tejido de sostén, el que rodea nuestros dientes, que es el hueso y la encía, se van socavando más las encías y por tanto las bacterias son más patógenas porque están más profundas. Es un ciclo que suele ser sin retorno, porque cuando se comienza, si no ponemos fin a ello con tratamientos periodontales, suele ser un pronóstico malo el que rodea los dientes que están embebidos en estas infecciones. Su final es la pérdida de dientes y en este caso suele ser una pérdida generalizada. Aquí es donde tenemos que reponer varios dientes, no solamente una ausencia. Es importante revisarse con el periodoncista para ponerle fin a este tipo de infecciones o hacerse limpiezas periódicas para intentar evitar que estas bacterias se vuelvan muy patógenas y por tanto sea complicado el tratamiento. Ahora vienes a la clínica. ¿Y qué es lo que va a pasar con tu tratamiento implantológico? Pues bien, te lo voy a explicar. Si empezamos desde la extracción, porque tu muela no tiene un buen pronóstico y no se puede salvar, lo que haremos será extraerla de una forma poco invasiva y sobre todo con muchísimo cariño. En nuestras clínicas cuidamos mucho que nuestros pacientes se sientan seguros y se sientan bien con nosotros. Después de la extracción pasarán 3 meses para que al hueso le dé tiempo a regenerarse. ¿Qué significa esto? Que le dé tiempo a curar el defecto, la cicatriz que deja la extracción del diente que hemos tenido que quitar, para que tengamos un buen sostén cuando pongamos nuestros implantes. Cuando hayan pasado esos 3 meses, realizaremos un TAC. ¿Qué es el TAC? Es una prueba radiográfica que lo que hace es mostrarnos vuestro hueso en altura y en anchura, para poder saber qué implante debe ir colocado, cuánto de alto tiene que ser, cuánto de ancho debe ser. Os explicaremos el porqué y la trascendencia que tiene con el TAC realizado en clínica. Cuando sepamos las medidas de este implante o implantes que necesites, entonces procederemos a hacer la cirugía de implantes. La cirugía es una cirugía mínimamente invasiva, además es muy rápida, sobre todo muy rápida. Parece que va a durar mucho, pero suelen ser cirugías que apenas pueden durar 7 minutos por implante. Una vez hayamos terminado, irás con unos puntos a casa, a la semana los retiraremos y a los 3 meses después de haber colocado los implantes, pondremos nuestras muelas sobre ellos o nuestros dientes a reponer, porque ya pueden ser también ausencias anteriores. Si tienes problemas de hueso, que es una preocupación muy generalizada, no te preocupes. Las técnicas modernas están muy avanzadas. Ahora podemos hacer injertos en todo tipo de pacientes. Si ese es tu caso, lo trataremos y lo resolveremos con cualquier injerto y te explicaremos muy bien cómo haremos la técnica. Para que entendáis lo que es un implante, os voy a mostrar lo que ocurre cuando despegamos la encía. Un implante colocado en el hueso es este tornillo que podéis ver aquí. El implante quedará 3 meses osteointegrando, es decir, cicatrizando en vuestro hueso. Una vez hayan pasado los 3 meses, el hueso habrá entrado en las espiras del implante y entonces lo habrá osificado y endurecido. Será muy difícil que este implante pueda moverse durante el resto de vuestra vida. Cuando hayan pasado 3 meses, colocaremos lo que se conoce como pilar del implante. Sobresaldrá un poquito de vuestra encía y se verá así de forma microestructural. Va unido, atornillado a vuestro implante y sobre él se confeccionará lo que será la posterior corona, el posterior diente real que llevaréis, la corona sobre el implante. Como veis, no se verá absolutamente nada metálico y serán solamente 2 partes exteriores y una parte interior la que tendréis en el hueso.
Cuando han pasado 3 meses después de que os hayamos colocado el implante, viene el momento más especial para nosotros, que es poneros la corona. Ese momento incluye 3 citas. La primera cita incluye colocar un pilar sobre el implante. ¿Por qué? Porque tenemos que conectar el implante que tenéis en el hueso con vuestra boca. Ese implante que ha estado tranquilamente os estoy integrando necesita hacerse ya paso y abrirse paso en vuestra boca. Por lo tanto, lo conectamos con el pilar. El pilar es un tornillo como el que habéis visto en las imágenes de antes, que no tiene ningún inconveniente para vosotros, con el que podéis comer perfectamente y que no tiene ninguna contradicción ni ningún contraindicación ni ningún posoperatorio para vosotros en el día a día. Haréis vida totalmente normal. Se tomarán medidas ese mismo día y se mandarán al laboratorio para llegar en una prueba de estructura. ¿Qué es la estructura? Es el armazón, el corazón interno de vuestra muela. Es muy importante esta prueba porque así vemos la adaptación correcta de vuestro implante con ella. Para así, en una semana más, colocárosla definitivamente cuando la cerámica externa, que es la parte bonita de vuestra corona, haya llegado sobre la estructura. Os la colocaremos, os la dejaremos atornillada y podréis hacer vida totalmente normal. Es el día más especial para nosotros porque ya sí estáis rehabilitados. Podréis comer lo que queráis y utilizarla como si fuese vuestra, que en realidad lo es. El posoperatorio de implantes apenas es doloroso. No tiene nada que ver con las extracciones, por ejemplo, que suele ser el término quirúrgico que más conocen los pacientes o que habéis pasado por esa experiencia anterior. Las extracciones son un momento traumático para nosotros porque estamos quitando un diente de vuestro hueso. El posoperatorio suele ser más molesto. En los implantes la cirugía está totalmente ya diseñada, es decir, no hay fallos. Por lo tanto, se sabe dónde abrir, se sabe dónde colocar el implante y se sabe cómo cerrar al instante. Por lo tanto, son cirugías de muy poco tiempo que influyen muchísimo en el posoperatorio posterior. Cuanto más tiempo pasáis en el gabinete dental, más inflamación posoperatoria soléis tener. Al ser procedimientos muy cortos, el posoperatorio es prácticamente nulo. Normalmente mandamos antibiótico después de la operación, 7 días. Mandamos un antiinflamatorio o un analgésico, normalmente paracetamol y enantium, totalmente sencillos y de andar por casa, los tendréis todos en vuestro cajón de medicinas y después a los 7 días retiraremos los puntos. Nada doloroso, apenas los pacientes se enteran cuando los he quitado. En esa semana, ¿qué pasará? Tendréis un poco de inflamación, normal, porque todos los posoperatorios incluyen la inflamación. Puede haber un poquito de molestia que se pasará con la analgesia que os vamos a mandar y además os recomendaremos enjuagues para que la herida cure antes y además esté limpia y desinfectada. ¿Podréis comer? Por supuesto. El primer día a lo mejor cuesta un poco, pero el segundo muchos pacientes comen como si no les hubiese pasado nada. Una pregunta que me hacen muchos pacientes es por qué hay que reponerse los dientes con implantes y por qué no con puentes dentales. Esta respuesta os la voy a dar de forma visual. Esta es la situación que tendríamos si tuviésemos una ausencia. Esta es la situación sin contar con el implante. Nos falta un diente. ¿Por qué reponerlo con implante y no con un puente? El puente a simple vista parece muy sencillo, ya que simplemente tenemos que tallar los dientes parejos o aledaños a la ausencia y simplemente dejarlo colocado cementado y ya tendríamos repuesta la ausencia. ¿Qué es lo que pasa? Detrás de esta realidad es que estamos pagando con nuestra biología, con nuestro propio cuerpo, una sola ausencia, es decir, ponemos en riesgo 2 dientes que estaban completamente sanos previamente a esa ausencia, tallándolos y haciéndolos más pequeños y colocando encima un puente que muchas veces, por desgracia, se puede filtrar y puede tener caries por debajo del mismo, a la larga siendo 3 ausencias en vez de una. Si nosotros nos reponemos solamente con implante, nuestros dientes de al lado estarían completamente sanos, no tendríamos que hacer ningún tallado y repondríamos la pieza
simplemente con un implante. El trabajo es sencillo, únicamente habría que realizar la colocación del implante y, como os he explicado antes, colocar unos puntos sobre la encía y dejarlo enterrado ahí durante 3 meses. A veces pensamos que el coste de los implantes es muy grande, pero realmente pensad, ¿cuánto cuestan vuestros dientes? Al final, el pago de nuestro propio cuerpo para reponer una sola ausencia o 2 supone pagar con nuestra biología. Os recomiendo que os pongáis implantes. Es la mejor opción para reponerse de forma natural y más saludable nuestra boca. La pregunta más importante, ¿qué implante me vas a poner? Hay muchos implantes en el mercado, una gran cantidad de marcas diferentes. Es muy fácil perderse entre tanta variedad. Pero recuerda, esto es salud. La salud es una y solo una vez te vas a poner los implantes. Preocúpate de colocarte implantes de alta gama, de gamas que estén en el nivel más alto del mercado. Nosotros en Caser te pondremos las mejores marcas que están a la vanguardia de los estudios, del bagaje científico y de la evidencia que los aboga durante años.